Es tiempo de jugar. Comienza Playmo Podcast, el programa de podcast dedicado a los clics de Playmobil. Bienvenidos amigos cliqueros una vez más a esta nueva entrega de Playmo Podcast. Tras hablaros de la crisis interna de Playmobil y analizar el último catálogo en los dos últimos programas, hoy voy a hablaros de Barbie. Bueno, no, en verdad voy a aprovechar el éxito comercial de la película de Barbie para analizar por qué fracasó la película de Playmobil. Así que sin más, empezamos. Allá por el año 2019 lanzó Playmobil la película. Es más, en uno de los primeros programas de Playmo Podcast hablé justo del estreno de la película. 4 años después, la verdad es que fui pero que muy indulgente con la película. Pero si lo vemos con perspectiva, no cabe duda de que Playmobil The Movie fue un auténtico fracaso, tanto por calidad, como por recaudación, como por estrategia de marketing. Ahora mismo tenemos en los cines la película de Barbie, que sin entrar en valorarla, ya que ni siquiera la he visto, ya es un rotundo éxito. Y algunos diréis, pues yo la he visto y es una mierda. Pues puede ser, para gustos colores, y el rosa no es para todos. Pero lleva recaudado en taquilla ya más de 1.200 millones de dólares. ¿Sabéis lo que recaudó la película de Playmobil? Poco más de 16 millones. 1.200 millones contra 16. Pero es que fue más grave. Playmobil la película recaudó menos de lo que se invirtió en ella. Tenía un presupuesto de 72 millones y recaudó 16. Perdió unos 56 millones de dólares, mientras que Barbie ya ha ganado más de 1.000 millones. Ha tenido un presupuesto de 145 millones y ya lleva 1.200 millones de recaudación. Aún así, si nos vamos a páginas de valoración de la película, por no centrarlo solo en lo económico, IMDb o Film Affinity, Playmobil, la película, no llegó al aprobado, 4,9, 4,6, mientras que Barbie, con infinidad más de valoraciones, tiene un 7,4, un 6,5, y se puede decir, bueno, es que no es comparable, es una película de animación, la otra no. Bueno, ahí tenemos el exponente del Lego en el año 2014, con un presupuesto de 60 millones, recaudó 468 y una valoración pues similar a la de Barbie, un 6,7, un 7,7. ¿Y qué diferencia hay entre Playmobil y Lego o Barbie a la hora de estas películas que digo? Pues muchas, muchísimas. Casi se puede decir que Playmobil hizo todo lo contrario a estas dos películas. Y ahí están los resultados. Pero antes de analizar por qué no triunfó y las otras sí, hay algo más importante. Playmobil fue un fracaso a nivel comercial, la película, y a nivel de marketing. Cuando se hace una película sobre un juguete, si se quiere ganar dinero con ella, pero se va más allá. Lo que se quiere es vender más juguetes, vender la marca, vender merchandising. Si hubo sets de la película y referencias sobre la película, y alguna incluso se vendería bien, pero nada del otro mundo, no fue una locura. Pero es que además no fue más allá, no fue ningún empujón a la marca, no hizo que estuviera en todos los medios de comunicación todo el día, no se inundó todo de la marca Playmobil. Con Barbie, la marca ha estado en la televisión este verano cada 2 por 3. Ha inundado los programas, las noticias, los magazines, las tiendas, infinidad de productos, ropa y lo que os podáis imaginar de Barbie y de Rosa. ¿Sabéis cuánto dinero puede estar ganando Mattel con la venta de todo esto? Y aún más importante, han rescatado a Barbie de las estanterías de las jugueterías, que también ha tenido una crisis, igual que Playmobil, que ha pasado de estar en los estantes del olvido, donde nadie las quería, y que es lo que le está pasando a Playmobil, y cada vez más a estar en las estanterías preferentes. Es un auténtico triunfo de marketing y comercialmente hablando. Nada de esto pasó con la película de Playmobil, ni mucho ni poco, nada, como si no existiera, excepto los 4 que, bueno, que la conocíamos, aficionados y queríamos ir a verla. Y aquí un apunte. Playmobil, a la hora de vender su marca, merchandising, camisetas, etcétera, ha sido toda la vida un poco desastre cuando no hay nada más icónico que un Playmobil, que su silueta, que su sonrisa. Espero que esté aprendiendo y a ver si ahora para el 50 aniversario, el año que viene, pudiéramos ver las tiendas de moda inundadas de productos y ropa de Playmobil. Porque si la gente no te conoce, si no vendes tu marca, no vas a vender. Que pueden conocerte y engancharse a tu marca por algo tan tonto como haber comprado una camiseta que les gustaba. Pero bueno, ¿por qué no triunfó la película? Pues creo que, como ya he dicho, se hizo todo mal. Para empezar, la película buena no era, una del montón, sin más, y esto hizo que las primeras críticas de la película pues no fueran buenas. Y si no tienes claro que quieres ir a verla,
el boca a boca no es bueno y las críticas no ayudan, pues mal empezamos. Además, creo que no se acertó ni con la productora ni la distribuidora, prácticamente es desconocidas. En lugar de haber ido a una Warner o a una Universal, que hubiera ayudado bastante. El reparto tampoco era nada del otro mundo. Quizás sí fue un acierto contar con Anya Taylor-Joy, de Gambito Dama, o con el protagonista de Harry Potter, como doblador en la versión inglesa. En la española ni eso, Ángel Yacer, es el nombre más mediático. Pero bueno, ha habido muchas películas que, pese a ser malas, salvaban la cara comercialmente y al menos te engañaban, entre comillas, para que fueras al cine. Con la película de Playmobil ni eso. Aunque realmente era tan mala la película, pues sí y no, depende de cómo lo miraras. Técnicamente no estaba mal, la verdad es que no estaba nada mal, era muy digna. El problema es que era muy plana, sumamente previsible y que no arriesgó en ningún momento. Si no era ninguna maravilla, ni siquiera para un niño, para un adulto ni te cuento. Ya va más que el argumento, el espíritu de la película. En Lego o en Barbie, te gusten o no, hay algo diferente, algo rompedor, algo que hace que esa película vaya a ser diferente y lo puedes vender en el boca a boca. Pero cuando no se molestan ni de hablar de una película. Pero lo que quizá fue peor es que la campaña de marketing, la campaña comercial de la película fue inexistente. La gente no sabía ni que existía la película, ni pósters, ni teasers, ni anuncios, nada. Ya, claro, fuimos los de que esperábamos verla, pero si los niños no ven anuncios, no van a ir a verla. Por aquel 2019 se estrenó también Frozen 2 y la Emoji Movie, que tampoco era ninguna maravilla, pero que fue un éxito en taquilla en comparación. Y claro, sobre todo en Estados Unidos, la marca Playmobil no es suficientemente conocida para llevarte a ver una película. No es Lego, no es Barbie, no es Marvel, no es DC. Si tú no haces una campaña fuerte con anterioridad al estreno, luego pues pasa sin pena ni gloria. Y eso a pesar de que en Estados Unidos se lanzó en más de 2000 pantallas. En resumen, lo que muchas veces hemos hablado de Playmobil. Con la película les pasó como le está pasando con la marca. Les cuesta arriesgar, hacer algo diferente, mirar a un público adulto. Pero esto, sobre todo, siguen una política de marketing y comercial que necesita un giro de 180 grados. Necesitan vender la marca, no saben venderla. Pero de eso ya hablaré en otro programa. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado, ya sabes. Sígueme, dale al me gusta, comparte o déjame un comentario. Es gratis y a mí me ayuda muchísimo a la hora de hacer crecer este proyecto. Puedes encontrar Playmo Podcast en tu agregador de podcast preferido en YouTube y en las diferentes redes sociales. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, la vida puede ser maravillosa mientras tengamos tiempo para jugar con estos clics. Un saludo, te espero en el próximo programa.